Nos acompaña Joan Antoni Linares Gómez, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunidad Valenciana. Mediante la creación de la Oficina de la Comunidad Valenciana, se cumplen las resoluciones nacionales, europeas e internacionales en materia de prevención de corrupción. El cumplimiento de estas exigencias queda patente mediante la lectura de la Ley 11/2016 de 28 de noviembre. Nuestra primera pregunta se refiere al punto de partida de la Agencia Valenciana. Explíquenos sus orígenes. ¿Han tenido un modelo a seguir? Los orígenes de la Ley 11 del 2016 se encuentran en el cuadro de integridad que desde hace más de 20 años la OCDE viene exigiendo a los países miembros, que terminó volcándose este cuadro de integridad de lucha contra la corrupción a partir del impacto que la corrupción tenía en las crisis económicas de los países y en el empobrecimiento de estos países, terminó volcándose en lo que conocemos como la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. Sobre esta base, la propia Unión Europea dictó varias resoluciones y una de ellas fue la que derivó en la creación de la OLAF en 1999. A partir de ahí, y sobre todo teniendo en cuenta que España ratificó la Convención Internacional de Naciones Unidas en el año 2006, hace muchos años que o bien el Estado o bien las comunidades autónomas deberían de haber construido estructuras especializadas, que es lo que en definitiva la OCDE recomendaba, que complementaran los sistemas tradicionales de fiscalización y de control en la gestión de los recursos públicos. Esto se ha ido haciendo de una forma parcial y de una forma, desde mi punto de vista, insuficiente, pero al menos Cataluña creó su oficina antifraude en el año 2009 con la ley de creación de la oficina del 2008, y ha seguido la Comunidad Valenciana en 2016. Está también Aragón tramitando su propia ley. Baleares tramitó ya su ley, pero tiene pendiente el proceso de elección de su director o directora. Es decir, hay una mayor conciencia en lo que es los territorios autonómicos, las comunidades autonómicas, que la que pudiéramos ver en el propio Estado. Es cierto que los territorios que estoy citando, especialmente la Comunidad Valenciana, Baleares, o también Cataluña, han sido territorios donde los escándalos de la corrupción han estado al orden del día y en los medios de comunicación. Es decir, teníamos por una parte una situación objetiva, una diagnosis de cómo se había degradado la gestión de los recursos públicos hasta generar los escándalos que conocemos, y por otra parte una obligación legal de cumplir las normas internacionales que no se estaban cumpliendo. Y ahí es el antecedente por el cual el Parlamento Valenciano, en noviembre del 2016, aprobó la ley de creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Nos gustaría saber cuáles son las funciones de la agencia. Las funciones, la misión de la agencia es prevenir, esencialmente prevenir el fraude y las conductas corruptas en la gestión de los recursos públicos. Luchar y trabajar por la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía en la gestión de lo público, y esto teniendo muy claro que solo se puede hacer desde el trabajo por la creación de unas conductas de integridad que vienen a quedar resumidas en lo que son códigos éticos, códigos de conducta y medidas también de actuación ante el riesgo latente y permanente con el que nos movemos, y donde anida siempre, y siempre nos vamos a encontrar, si lo podemos llamar, el virus de la corrupción. Los mecanismos por los que una persona que puede ser en principio honesta o que lo tiene todo, no tiene ninguna necesidad, pero termina apropiándose
de recursos públicos o termina beneficiando a terceros porque tiene una potestad pública, tiene un poder, sea como funcionario, sea como cargo político, como cargo electo, esto lo vamos a tener de una forma continuada porque la corrupción existe desde que existe el poder. Por lo tanto, misión y función de la agencia es la de ayudar a realizar los mapas de riesgo y establecer las medidas preventivas y correctoras para que estas situaciones no se puedan dar o que se den y se puedan detectar. Aquí tenemos, por lo tanto, un gran trabajo de cara a todas las administraciones valencianas que están dentro de la competencia de la agencia, que son, excepto la Administración del Estado, toda la Administración de la Generalitat, todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Valenciana, los consorcios, las diputaciones, el sector público tanto de la Generalitat como de las corporaciones locales, los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, cualquier empresa que utiliza recursos públicos, sea por la vía de las subvenciones o sea porque tiene concesiones para gestionar servicios públicos. En definitiva, cualquiera que dependa de la administración pública, de los recursos públicos, está dentro del ámbito de competencia material de la agencia. Muy bien. ¿Y dónde cree usted que habría que interesarse en el futuro para evitar la corrupción? ¿En el ámbito de la prevención o más bien en el ámbito de la investigación? No, son cuestiones diferentes y a la vez son inseparables. En el ámbito de la prevención es esencial. Yo me voy mucho antes a la prevención, que es a la educación, a la formación. La agencia la tenemos estructurada en 3 divisiones y una de ellas es la de la prevención, donde la componente formación forma parte de una de las áreas de trabajo esenciales de la propia agencia, y aunque estamos construyendo la agencia, porque yo hace menos de 6 meses que tomé posesión y además parto de cero, pero la línea de la formación y de la prevención y de que a través de la educación en valores, la formación del propio funcionario, lo que son los valores básicos de un funcionario público, que son los 4 grandes valores, que es la integridad y la honestidad, la imparcialidad y la objetividad. Son 4 pilares sobre los que cualquier funcionario debería de estar planteándose su trabajo dentro de este marco, y luego dos grandes principios, que es el de la igualdad y el de la justicia, porque si la corrupción genera un gran daño, sobre todo en la desigualdad de las personas, porque unos tienen acceso a unos beneficios y a unos privilegios y otros se les niega, de las empresas, que unas pueden concurrir a una contratación porque tienen sus vínculos y sus favoritismos y sus privilegios, sus fuentes privilegiadas y su información privilegiada, y otras ya no concurren porque dicen, bueno, eso está dado. Esto lo oyes continuamente, ¿no? Y la contratación pública en estos momentos es uno de los motores más importantes de la economía del país. Es decir, muchas empresas, si pudieran acceder a la contratación pública, saldrían de sus apuros. Pero a la contratación pública, lo hemos visto, se accedía o se accede de una manera donde hay una enorme desconfianza de que realmente se van a estar aplicando criterios de objetividad, de imparcialidad y de honestidad en todos los procesos a través de los cuales se realiza esta forma en que pues funcionan los servicios públicos, que es a través de su contratación con las empresas de suministros, de obras, de servicios de todo tipo. ¿Cómo realizan las funciones de investigación cuando ya hay otros órganos con estas funciones? Si se trata de un caso que está judicializado o que hay abiertas diligencias por parte de la Fiscalía, la agencia no entra. Si tuviera información o tuviera conocimiento sobre ese caso, la forma de actuar de la agencia es ponerse en contacto con la Fiscalía. Tenemos muy buena relación
con las fiscalías de las 3 provincias, con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, con el Poder Judicial, y nuestra relación se plantea siempre desde la base de la colaboración y la coordinación. De hecho, los funcionarios de la agencia con potestades investigadoras, la ley los considera autoridad pública, y como autoridad pública se tienen que comportar. Nuestro cumplimiento de la ley ya nos indica que cuando un caso está judicializado, la agencia debe de omitir cualquier intervención, a no ser que se lo pida la propia autoridad judicial. Fuera de esa situación, la agencia tiene autonomía total para poder intervenir en cualquier asunto que le llegue por la vía de denuncia o bien de oficio, que tengamos información sobre alguna mala práctica o algún comportamiento que podría ser una vulneración de las normas administrativas o de las normas de funcionamiento de la buena gestión. ¿Y cómo cree usted que deberían ser las relaciones entre las diversas agencias que forman parte de nuestro país y los órganos encargados de enjuiciar? Con la independencia que cada uno tiene por ley. Los órganos judiciales y la Fiscalía tienen la obligación de ser independientes. La Fiscalía tiene esa peculiaridad suya de la jerarquía. El funcionamiento jerárquico depende y escalonado. La autoridad judicial no depende de nadie. Y las agencias también tenemos la independencia por ley. Nuestra ley de creación consagra la independencia de la agencia de todos los poderes públicos. Rendimos cuentas ante el Parlamento, que nos las puede exigir, y yo tengo la obligación tanto de una manera obligatoria anualmente presentar la memoria y explicar toda la actividad de la agencia, como en cualquier momento lo soliciten los grupos parlamentarios, mi comparecencia, o yo mismo considere que hay un asunto lo suficientemente importante como para pedir mi comparecer para poder explicarlo. La independencia es esencial. Sin independencia, las agencias antifraude pierden uno de los elementos esenciales de la confianza, que es la tranquilidad del ciudadano de que no dependemos de ningún poder político. Para finalizar, en el marco de la investigación, ¿no cree que pudiera realizar algún acto que invalidara la prueba y que ello pudiera perjudicar al proceso penal, ya que no tiene quizás las mismas garantías que el proceso penal? Bueno, las garantías que tiene el procedimiento en la agencia son, desde un punto de vista formal, son las mismas. Tenemos un procedimiento que en principio, con la obligación de guardar la confidencialidad, desarrolla la investigación con una absoluta libertad de independencia. Llegado el momento que ese procedimiento de investigación pueda afectar a una persona, esa persona tiene unos derechos que hay que respetar, y es si se le cita para entrevistar, que es como la ley califica esta fase del procedimiento, no interrogar, sino entrevistar. Esa persona se le advierte de qué procedimiento está abierto y puede venir acompañada de quien quiera, de personas que lo asesoren o bien de su propio abogado. Desde este punto de vista de la contradicción en el procedimiento, respetamos y mantenemos las mismas garantías para no generar ningún tipo de indefensión. Pero podemos estar hablando de una infracción administrativa que no termina en los tribunales, pero sí que podemos también estar hablando de un procedimiento que, conforme va avanzando, se va configurando los tipos penales. En el momento aparece el tipo penal de una conducta el perfectamente tipificado, la obligación de la agencia y de su director es todo el expediente ordenado y con la memoria correspondiente trasladarla a la Fiscalía. ¿Y qué cree usted que sería más conveniente, una agencia centralizada o una agencia descentralizada? Es indistinto. Si fuera una agencia estatal, es decir, si el Estado español hubiera cumplido con la obligación que se deduce de su ratificación de
de la Convención Internacional de Naciones Unidas o de las resoluciones de la propia Unión Europea, y hubiera una agencia estatal, lo que es evidente es que esa agencia estatal tendría que tener una estructura descentralizada por una cuestión de eficacia, por una cuestión de proximidad al territorial, a los lugares donde se está gestionando, por la propia estructura del Estado español, que es un Estado de autonomías, y por lo tanto tienes que ser congruente con la estructura. Hay administraciones en Logroño, que es la administración autonómica, o en el País Vasco, Galicia, que tienen sus propias normas, ¿no? La agencia estatal tendría que tener sus respectivas delegaciones en el conjunto del territorio. Si, siguiendo el desarrollo que en la actualidad se ha producido, y ya es un proceso irreversible, incluso creándose la agencia estatal, habría que establecer las formas de coordinación y de establecimiento de una serie de criterios donde se garantizara sobre todo esa eficacia y esa eficiencia, partiendo siempre desde el principio de la propia independencia, porque también tendríamos que ver si la agencia estatal seguía los criterios de independencia que, por ejemplo, la agencia valenciana tiene. El director lo nombra al Parlamento por 3/5 partes, el proceso de su elección no necesariamente pasa porque sea propuesto por un cargo político, como puede ocurrir en estos momentos. La Oficina Antifraude de Cataluña, el director solo lo puede proponer el presidente del gobierno catalán. En el caso de la agencia valenciana, el director, en mi caso, yo fui propuesto por asociaciones cívicas que llevan años luchando contra la corrupción y por la transparencia. Los grupos parlamentarios también tienen la iniciativa de proponer candidato, cualquiera de los grupos, esté en el gobierno o sea minoritario, pero renunciaron a esa potestad que la ley les otorga y aceptaron que, iniciado el proceso de elección de la dirección de la agencia mediante resolución del presidente de las Cortes, del Parlamento, aceptaron que los candidatos fueran propuestos por las entidades cívicas, por pura también coherencia con la propia ley que consagra desde el principio, que es la participación ciudadana, un factor esencial precisamente en la lucha contra el fraude y la corrupción. Y de hecho estas entidades que a mí me propusieron, algunas de ellas están personadas en los casos más graves de corrupción que ha tenido la Comunidad Valenciana, y lo han hecho de una forma muy activa, y su participación, yo no digo que haya sido determinante, porque allí tenemos una fiscalía muy buena, pero ha sido coadyuvante para, en estos momentos, que haya unos cuantos corruptos en la cárcel. El haber sido propuesto por estas asociaciones y estas entidades, pues para mí fue decisivo para aceptar el participar en el proceso de selección. Sí, entonces, en el ámbito de las agencias descentralizadas, ¿cómo es o cómo debería ser, según usted, la colaboración entre las diferentes agencias autonómicas? Pues igual que se colabora en otras tantas estructuras que funcionan bien a nivel estatal, y que va desde la meteorología al tráfico, a la inspección de trabajo, a las propias fiscalías, que también están organizadas de forma territorial. Tenemos en este aspecto, después de muchos años de desarrollo de una estructura territorial basada en las autonomías, tenemos numerosas experiencias de coordinación y de buena coordinación, o sea que no tendría por qué haber absolutamente ningún problema. De hecho, nos estamos planteando comenzar a funcionar en red a partir precisamente de este seminario que estamos haciendo aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Me gustaría preguntarle un ejemplo de si un ayuntamiento le pide que le haga un plan de prevención. ¿Cuál sería la medida que va a adoptar para que comience ese plan en el ayuntamiento?
En principio, la primera medida es que el equipo directivo del ayuntamiento, tanto la parte de estructura funcionarial como de los propios cargos electos, estuvieran convencidos de la necesidad de poner en marcha este proceso. Esto es esencial. Ahora no podemos caer, como ha ocurrido en otros ámbitos, en el que hay que cubrir el expediente, hacer como que hacemos. No, el convencimiento es esencial, por lo tanto, la agencia en este sentido, el explicar, el impartir las nociones para que tengan la visión de que hay que establecer un plan de prevención dentro de su estructura. Esto sería la primera fase, para luego ya entrar en la diagnosis de la complejidad de ese ayuntamiento. Hay ayuntamientos más pequeños, otros más grandes, unos que tienen una gran actividad económica, otros la tienen menos. Bueno, pues ese análisis del que sale la diagnosis y sobre todo la enumeración de todos los procedimientos que mueven la vida organizativa de la administración municipal. A partir de los procedimientos se determinan cuáles son los puntos débiles donde puede anidar peligros, riesgos de corrupción. A estas alturas, la cantidad de casos de corrupción nos permiten tener una tipología de todos los patrones con los que se ha manifestado la corrupción, empezando desde el urbanismo, siguiendo por la contratación pública en sus diversas modalidades de contratación de obras, contratación de servicios, concesiones públicas, al mundo de las subvenciones, como también a los procedimientos de reclutamiento, es decir, procesos de selección del cuerpo funcionarial, para terminar en lo que es el conflicto de intereses, lo que llamamos puertas giratorias, donde conocimientos e influencias ganados en el ámbito de la gestión pública luego son utilizados para el beneficio y el interés particular de aquel que ha ostentado esos puestos. Y ojo, no estoy hablando solo de políticos, estoy hablando también de altos funcionarios, donde el ejercicio del cargo ha permitido acumular una cantidad de influencias y de conocimientos que luego vemos cómo se van al ámbito de lo privado para beneficiar empresas o intereses particulares. El plan de prevención de la corrupción recorrería todos estos procedimientos para terminar haciendo un mapa, para terminar haciendo unas propuestas que empezarían por los códigos de conducta y los códigos éticos que recogerían qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Anecdóticamente ha salido el mundo de los regalos, ¿no? Un funcionario puede aceptar un regalo, no puede aceptar un regalo. Yo recuerdo, hace 35 o 40 años era normal, había además una cultura también, ¿no? Una cultura de que el funcionario cobraba poco, ¿no? Y este tipo de regalos de alguna manera procedían. Pero bueno, el mundo de la administración ha cambiado muchísimo, los empleados públicos tienen su retribución a final de mes, mejor o peor, pero tienen lo que muchísimos ciudadanos no tienen, que es no tienen empleo, no tienen trabajo, y el mundo de los regalos es una cuestión que se tiene que acabar, por citar una de las cuestiones que regulan los códigos éticos. Pero sobre todo los códigos éticos establecen los valores, el cuadro de valores y los principios a partir de los cuales debería de funcionar ese ayuntamiento en su relación con los ciudadanos, porque el ciudadano es el centro de todo. Los servidores públicos, las administraciones, trabajamos para los ciudadanos, para el conjunto de la sociedad, que en definitiva es la que con sus impuestos lo sostiene. Luego revisaríamos también el que se estén cumpliendo todas las obligaciones de la transparencia. Pues la transparencia no resuelve la corrupción, pero sí que la previene. Es una medida esencial para prevenir la corrupción, que el que está gestionando, sea funcionario, sea cargo público, tenga muy claro que lo que está haciendo se va a saber. O bien porque va a estar colgado en la web de la administración, o bien porque cualquier ciudadano tiene derecho a saberlo y lo puede exigir y lo puede reclamar. Esa condición es fundamental, o sea que lo que estamos haciendo será público, y eso es bueno. Sí.
Y centrándonos ahora en el tema de los recursos, ¿con qué recursos cuenta su oficina en cuanto a materiales, presupuestos, recursos humanos? El estudio que yo he hecho es el de que la Agencia Valenciana puede estar funcionando con una plantilla de alrededor de 34 funcionarios y funcionarias. La ley me exige que la selección se haga dentro de lo que es el cuerpo de los funcionarios de cualquier administración, es decir, el acceso como funcionario o funcionaria de la agencia se está haciendo a través de un proceso de selección donde el requisito fundamental y esencial es el de que son funcionarios que proceden de otras administraciones. A partir de ahí, el número de 34 está determinado por las áreas de trabajo. Una de ellas es la de la prevención, la otra es la del análisis y la investigación, y la otra es la área jurídica, que se encarga de asuntos como es los procedimientos sancionadores, porque la agencia tiene potestad sancionadora, y sobre todo uno muy importante, que es el de la protección de la persona denunciante, que es una potestad que la ley le otorga a la agencia y que permite dar asesoramiento y hacer seguimiento de que personas que han denunciado corrupción no sufran el calvario que hemos estado viendo y que por el que pasan funcionarios y no funcionarios que se han negado a participar en prácticas corruptas, y ya no os digo cuando además se han atrevido a denunciarlo. Entonces la agencia tiene esa potestad legal de proteger a estos denunciantes, y esto es el área jurídica quien desde el primer momento lo establece, y en ese seguimiento, si se comprueban que hay conductas que perturban la vida profesional o la vida personal del denunciante, de su ámbito familiar o de sus intereses, entonces la ley nos otorga una potestad sancionadora, donde ese tipo de conductas podría resultar sancionada con multas de hasta 400.000 euros. Aquí es lo que trasladamos, que los funcionarios pueden trabajar tranquilos desde su honestidad y desde su integridad, porque quien intente romper el funcionamiento sobre la base de estos principios, pues bueno, en el caso de la Comunidad Valenciana tiene a la agencia para proteger, como ya lo hemos hecho. En el primer párrafo del preámbulo de la ley que antes hemos mencionado, dice lo siguiente: muchas de las causas de la corrupción se encuentran en la falta de desarrollo del sistema democrático. Por una serie de esto, ¿cuál sería el papel de la participación ciudadana en todo esto? La exigencia. A veces hay una interrelación entre conductas corruptas y la calidad de la ciudadanía. La participación ciudadana, asumiendo que debe defender principios como el de igualdad o principios como el de justicia y el de rebelarse, como han hecho pues las asociaciones allá en la Comunidad Valenciana, que han activado mecanismos a través de participación ciudadana de denuncia de la corrupción. Esto refuerza la democracia, refuerza la sociedad civil. Entre el ciudadano individual y el poder aparecen estructuras generadas por los propios ciudadanos, que hace a la ciudadanía mucho más exigente, y esto deriva sin ninguna duda en una mejora democrática de nuestra convivencia. Si el ciudadano se siente solo, individual y completamente sometido a poderes que han utilizado todos los mecanismos para perpetuarse, el de la financiación ilegal, el de los sobornos, el de campañas electorales pagadas a través de empresas que vivían precisamente del fraude en las contrataciones públicas, pues la ciudadanía tiene que rebelarse contra eso y no lo tiene que aceptar, y ser exigentes y hacer prevalecer esos valores, esencialmente el de la igualdad. De ahí que la agencia promueve
a través de mantener con estas asociaciones y de actividades públicas el reforzamiento de la integridad de la propia ciudadanía y de un sentido y de un espíritu crítico y de exigencia democrática. ¿Y usted cree que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana es una herramienta útil para aumentar la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas, o más bien podría percibirse como una administración más? Bueno, eso va a depender de cómo trabajemos en la agencia. O sea, podemos terminar siendo eso, lo cual sería muy doloroso y es por lo que yo no estoy, o podríamos estar ayudando a un proceso regenerador de esa confianza ciudadana en sus propias capacidades para exigir un derecho tan básico como es el derecho al buen gobierno, al derecho a estar bien gobernado, ¿no? Y en este sentido yo, pues, una de mis tareas en este proceso de creación de la agencia ha sido, pues, contactar con muchos agentes sociales, que va desde la representación empresarial allá en la Comunidad Valenciana y el propio presidente de los empresarios en la Comunidad Valenciana me reconocía hace unos días que el problema de descrédito que ha generado la corrupción genera problemas a las empresas a la hora de encontrar financiación y a la hora de encontrar socios y a la hora de vender sus productos fuera. Es decir, el desprestigio que provoca la corrupción nos sitúa en países no fiables y en sociedades que no son de fiar. Entonces, la tarea de regenerar que la agencia, de generar confianza, de plantear que aquello pasó y que estamos dispuestos a que no haya nunca más casos de Fórmula 1, de Gürtel, de Brugal, de Nos, etcétera, etcétera. Estaríamos un día entero, ¿no?, nombrando los centenares de casos que tenemos. Nuestro trabajo está en plantear que los medios que la agencia va a poner a disposición de sus procesos, tanto de prevención, formación, como de análisis, dirigidos a que esto no vuelva a ocurrir. Y ese procedimiento pensamos que regenerará una confianza que hoy por hoy, si miramos los sondeos, pues la preocupación por la corrupción después del paro está o sea, somos en las encuestas del CIS, ya no de ninguna encuesta hecha por ninguna institución menos, ¿no? El propio CIS continúa situando que la preocupación de los españoles después del paro es la corrupción, porque la corrupción esencialmente deprime el sentido democrático de la sociedad, rompe la confianza y sobre todo la gente se siente desigual por aquello de que quien no tiene padrino no llega nunca, o lo que antes he comentado de las empresas, ¿para qué voy a concursar si eso está dado? Eso hay que romperlo, y es una de las tareas de la agencia. Si miramos el panorama de todas las demás estructuras que legalmente les corresponde control y fiscalización, nos encontraremos que son las estructuras que se fueron configurando en el siglo XIX y que las estrategias de los corruptos, de las organizaciones corruptas, las ha superado a todas. A mí me toca continuamente estar justificando de por qué se crea la agencia, pero nadie está preguntando a los órganos de control y de fiscalización que han estado presentes ante todos los casos de corrupción, que dónde estaban. O sea, que se invierte la carga. Mire, la agencia es necesaria, ya no porque son recomendaciones internacionales preocupadas por el impacto de la corrupción a nivel mundial. El 5% del PIB mundial se va por las alcantarillas de la corrupción. Es decir, se extrae riqueza en un 5% del PIB
que mal termina en los paraísos fiscales, generando procesos inflacionistas donde los especuladores desean invertir o facilitando prácticas y procesos que no tienen nada que ver con el bienestar de la ciudadanía, sino con su propio bienestar, ¿no? Las agencias, si nacieron a nivel de recomendaciones internacionales, fue precisamente para reducir ese tanto por cien del PIB que se degrada y se degenera en la corrupción, para que quede en lo mínimo o en nada, y que si se da algo que se pueda detectar y se pueda denunciar. Pues la justificación de la agencia es lo que me toca estar haciendo siempre, ¿no? Pero yo estoy esperando que las sindicaturas de cuentas, los tribunales de cuentas, las intervenciones me expliquen por qué pasó por delante de sus narices todos los expedientes de la corrupción y no detectaron nada. Pues únicamente darle las gracias por haberse prestado. Bueno, pues también, a vosotros. Por último, nos gustaría preguntarle por su trayectoria personal. Bueno, yo soy secretario, soy del cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros. Ingresé en el cuerpo a principios de los 80, en el año 82, soy de una promoción del 82. Mis destinos fueron ayuntamientos pequeños, donde conviví con lo que eran en aquella época, estoy hablando de prácticamente cuando se estaba transfiriendo de la administración del antiguo régimen, de la época de la dictadura, con todas las esperanzas que tenía la democracia. Por lo tanto, la ilusión de aquellos muy jóvenes en aquella época que elegimos el servicio público era enorme. Y el ansia y el compromiso en la transformación hacia una administración mucho más moderna era uno de los factores que compartíamos la inmensa mayoría de los compañeros de mi promoción y de las que siguieron después. Después salté a la Generalitat como funcionario, la Administración Autonómica, que se nutría precisamente de funcionarios del Estado, y salté a la Administración Autonómica para hacerme cargo, para participar en el equipo de gestión de un museo. Y lo que yo pensaba que era un periodo que de alguna manera de paréntesis y de cambio y de seguir en una formación en otros ámbitos, pues terminó siendo una trayectoria bastante larga de 23 años gestionando museos. Dentro de estos 23 años estuvo el tiempo que me dediqué a reordenar y a reorganizar el Palau de la Música Catalana, al que me pidieron las administraciones públicas que me hiciera cargo después de destaparse el caso conocido como el caso Millet o el caso Palau, que no sé si lo recordáis vosotros, como sois muy jóvenes. Esto hace ya 9 años, y luego, después de una vuelta a la gestión cultural, me pidieron desde el Ayuntamiento de Barcelona en el 2015 que organizara la oficina anticorrupción del Ayuntamiento, que a mi propuesta le sugerí, y así lo aceptó el Ayuntamiento, que se llamara Oficina Transparencia y Buenas Prácticas. Esta oficina está funcionando, fue la primera oficina de una administración pública española que creó el buzón de denuncias, el buzón ético se llama allí, que podéis acceder a través de la web. Es un canal de participación ciudadana para que cualquier comportamiento anormal de los servicios municipales pues pueda denunciarlo, y esto activa a las funcionarias, porque son funcionarias, hay algún funcionario, pero mayoritariamente son funcionarias, activa la apertura de expedientes, que realiza la investigación y desarrolla pues todos los pasos necesarios para, si es una irregularidad administrativa, pues reconducirlo y hacer las recomendaciones que corresponde, y si es una conducta tipificada a nivel penal, como también ha ocurrido, pues trasladarlo a la Fiscalía.
Además, desde la oficina se impulsó el Código Ético del Ayuntamiento de Barcelona, que es el primer código ético de obligado cumplimiento, con un comité de ética que estudia y juzga aquellos casos de quebranto, de vulneración del propio código ético, y que está formado por personas externas, nombradas por el Pleno Municipal por una mayoría cualificada, y procedentes pues, del ámbito de la ética pública y de la formación jurídica. Tuve el privilegio de poder participar en impulsar y poner en marcha este procedimiento, aparte de otros mecanismos de mejora en la gestión municipal, y estando pues muy a gusto y desarrollando esta tarea en el Ayuntamiento de Barcelona, me propusieron las asociaciones cívicas de la Comunidad Valenciana, me propusieron como candidato, me dijeron si aceptaría participar en el proceso, y viendo de quién venía, pues les dije que sí. Y bueno, y luego pues la propia evolución de las cosas, lo que pensábamos que era muy difícil, pues se consiguió. Las 3/5 partes de los diputados necesarios, de los votos necesarios del Parlamento para mi nombramiento. Se superó con creces estas 3/5 partes, y no hubo ningún voto en contra, es decir, que los que no votaron mi candidatura se abstuvieron. Y ahí pues vengo a resumir una trayectoria de más de 35 años al servicio de lo público. Muchísimas gracias. A vosotros por vuestro trabajo.